Y en este video vamos a ver y vamos a dar la pequeña introducción. Tenemos una presentación de nuestros estudiantes donde vamos a estar hablando acerca del tercer paso para el proceso de transición y es observación de la brecha y declaración de quiebres. Así que estoy muy entusiasmada de darle el paso a todo este equipo que va a estar liderado y presentado por Moisés Martínez. Moisés, te ponemos en pantalla en este momento para que puedan iniciar su presentación y tienen 20 minutos. Gracias a todos. Bueno, un punto importante de todo lo que hemos conversado hasta ahora, también de hasta dónde estamos, es transicionar del sistema religioso, de la religión, al reino. Y una manera sencilla que el Padre me ha permitido entender es que es hacer teshuvá, ¿no? La palabra hebrea teshuvá es volver al diseño original, retornar al diseño original. Me gustaba mucho lo que mencionaba la profeta Paola Santamaría con respecto a que recordáramos cómo éramos de niños, porque ese diseño está en nosotros, ese diseño ya está allí. Muchas veces ella también hace una mención que dice, pídele a tu espíritu que te haga recordar, ¿no? Que el espíritu nos haga recordar, porque ese diseño está en nosotros. Lo que pasa es que este sistema, y hablando más allá del sistema religioso, nos ha desubicado, ¿no? Nos ha engañado, nos ha puesto distracciones. Y la tarea es volver a ese diseño original en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y en ese sentido, no se puede transicionar del sistema religioso, del sistema del mundo incluso, a una vida de reino si no reconocemos la brecha y si no cerramos esa brecha que nos separa de esa versión que el Padre ha determinado que nosotros somos. Por lo tanto, esa transición es un proceso interno, es individual, de reconocimiento, de rendición y de transformación. Nosotros acá vamos a hablar de tres puntos, que es la identificación de la brecha, que comenzamos con la identificación de la brecha, ¿cierto? ¿Cuál es esa realidad actual y esa verdad a la que el Padre nos quiere llevar? Evaluamos mediante puntos de observación, que son lentes, que ya lo van a explicar también más adelante, y se toma acción con una declaración de quiebre. En este sentido, ese diseño perfecto que tú eres, tienes que ubicarte en él para, de manera como decía Yeshua en Mateo 6, buscar primeramente el reino y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Nosotros somos como la única especie que está desubicada en su entorno, porque tenemos voluntad y tomamos decisiones. El tema es que tomamos malas decisiones, porque nos enseñaron mal. Entonces la intención acá es renovar nuestro pensamiento, identificar esa brecha desde donde la estamos viendo y tomar acción para retornar a ese diseño original. Viene mi amiga Marianela con la brecha. Bueno, buenas noches. Nosotros como ministros de nuestro Padre Celestial tenemos que cumplir un imperativo que Él nos manda en Apocalipsis 18:4, cuando nos dice, sal pueblo mío de Babilonia. Entonces está hablando de pueblo suyo. Entonces nosotros como ministros tenemos que preguntarnos si nosotros realmente estamos en una condición o un estado que es según el diseño del Padre que Él ha establecido para nosotros, o será que estamos en un sistema religioso y no estamos siendo como Él realmente nos quiere ver. Nosotros entonces tenemos que hacer una introspección, ver. Por eso se habla de brecha y se ve en una imagen que presentó Moisés que hay como un espacio. ¿Por qué? Porque ese espacio, ¿qué significa? Esa distancia, esa condición entre lo que yo soy actualmente y cuánto me falta para ser la persona que mi padre diseñó, cómo me quiere ver el padre. Entonces, me tengo que preguntar, bueno, yo porque ya está hablando de pueblo mío, sal de Babilonia. Entonces, cuando yo acepto al Señor Yeshua como Salvador, muchas personas se quedan como, mira, ya soy salvo, ya soy hijo de Dios, pero no están viviendo como Él quiere que nosotros vivamos. Entonces tengo que preguntarme, ¿reflejo yo la luz de Yeshua? ¿Soy yo realmente como Yeshua quiere que yo sea? Y ahí es donde viene esa introspección. Bueno, cómo me veo yo? ¿Cómo me ven las demás personas? Es reflejo realmente que soy un hijo de Dios, que soy un embajador, un representante de nuestro Padre Celestial,
Y ahí hago esa introspección. Entonces, venimos y necesitamos salir de ese sistema de error porque tal vez cuando bueno, los que se congregan y cuando se congregaba, hay una diferencia entre las enseñanzas que recibimos, no todas las iglesias, no voy a generalizar, pero no salíamos de esa relación pastor y ovejas, como nos llamaban. No te dicen realmente, mira, debes cumplir lo que dice Génesis 1, 27, 28 para retornar a ese origen que el Padre quiere que llegamos. Entonces debemos salir de un sistema religioso de error que nos han enseñado cosas que no son realmente el diseño que el Padre nos ha enseñado. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, teniendo una relación con Yeshua íntima para recibir por el Espíritu Santo la dirección, conociendo las escrituras, porque si yo no conozco las escrituras, ¿cómo voy a manifestarme como el diseño que el Padre tiene para mí y dando, cumplir mi propósito profético? Entonces hago esa introspección, veo qué tengo, qué me falta para reflejar esa luz, para hacer ese faro de luz que el Señor quiere. Vienen esos puntos de observación, esa aceptación que sería el descubrimiento de esa distancia de qué me falta y hago mi declaración de quiebre. Acepto para hacer cambios. Mis compañeros, bueno, aquí vemos una lámina, la otra Moisés, que ahí vemos como una piedra de mármol. Así estamos nosotros. Tal vez nosotros nos vemos como insignificantes, como que no valemos mucho o que no estamos haciendo nada. No nos vemos realmente con los ojos que el Padre nos da. Y por eso está esa otra imagen, una obra maestra. El Padre nos ve como esa obra maestra, como bajo la mano del escultor perfecto que es el Padre Celestial y que nosotros con la humillación y reconocimiento de la necesidad de Él es que vamos a llegar a ser como Él quiere. Mis compañeros van a hablar de esa declaración de quiebre y entonces le doy el paso a ellos, ¿verdad? Buenas tardes, buenas tardes. Pues como decía mi compañera, los puntos de observación, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que muchas veces no nos vemos desde ese punto, desde la eternidad. De lo que estábamos platicando, estamos observando todos, es que tenemos que encontrar todos esos puntos ciegos, ¿no? Esos puntos ciegos que nos están limitando, que no nos permiten ver cuáles son esas áreas, cuáles son esos estorbos que permiten que la brecha siga abierta en nosotros, en cada uno, en nuestros propios comportamientos, ¿no? Muchas veces llegamos a darnos cuenta que las heridas de la infancia, que la forma en que fuimos criados, que la manera en que todo eso nos afecta, no podemos ser objetivos en qué es lo que realmente tenemos dentro, lo que no está dentro del diseño, lo que realmente llega a ser una distorsión de nuestro diseño a través de esas heridas, a través de todas esas culturas, de todos esos formatos o esquemas que nos han dado, ¿no? Por eso este curso, como decían la profeta y el apóstol, ¿no? Transicionar, cambiar, romper ese paradigma con el cual venimos. Si nosotros vamos hacia el punto, estamos viendo un ejemplo de cómo podemos ver a través de los lentes, ¿no? Lo que decía Moisés al inicio. Nosotros le damos con un microscopio, ponemos una muestra de sangre y tenemos que estar viendo poco a poco con un lente mayor para poder ver con mayor claridad cuál es esa función, cómo está realmente nuestra sangre, cómo está nuestro interior. Y es lo que Dios hace a través de este lente. Nosotros tenemos que observarnos poco a poco para ver qué es lo que realmente tenemos en nosotros, que son esas partes que nos están observando. Todo lo que ha sido al momento ese obstáculo, ese impedimento, esas malas crianzas, esas malas enseñanzas, que muchas veces no son malintencionadas, simplemente vienen de generaciones y no podemos romper un paradigma que pues inicia desde nosotros hacia atrás, ¿no? Otro ejemplo que ponían era como cómo estás viendo, ¿no? Si tú traes unos lentes, por ejemplo, ¿cuál es la lente con la que estás viendo? Muchas veces creemos que la gente nos dice o nos está cuestionando, ¿cómo estás viendo? ¿Cómo ves el mundo? Hay una frase muy común, ¿no? ¿Cómo ves el mundo ante tus ojos? Pero no es ante nuestros ojos, ¿no? Si seguimos viéndose en nuestros ojos, vamos a seguir viendo el esquema que nos han formado,
desde generaciones, desde años. Tenemos que verlo a través de los ojos de nuestro Señor Yeshua, y eso es internalizar y cambiar la lente con la cual estamos viendo nosotros. Y por nosotros hemos, o lo que decíamos, ¿no? Los puntos de observación son esos lentes o esos filtros que nosotros tenemos que cambiar en nosotros para poder identificar cómo realmente tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de Yeshua, para poder identificar nuestra brecha, qué es lo que realmente nos ha limitado o nos ha moderado, ¿no? Esquemas, sistemas religiosos, educación de la fraternal, educación de padres, inclusive no malintencionados, pero muchos pastores, líderes, a veces nos están llevando por la condición equivocada porque son sus puntos de vista, son sus puntos de observación, no los nuestros, ¿no? Ahorita que la profeta estaba hablando respecto a lo que hizo Marco o lo que dijo la profeta Lucy, cómo su punto de vista nos da una perspectiva diferente de lo que es la misión de ellos. Entonces nos facilita a nosotros tener otro punto de vista más enfocado a lo que está haciendo la transición en ellos. Eso significa que al igual como si vemos en el lente correcto o a través del punto de vista correcto, podemos ir cambiando esa perspectiva, ¿no? Y todo eso nos lleva a buscar la oportunidad para hacer esa ruptura de quiebre, ¿no? Esa, perdón, esa declaración de quiebre, y pues ahí ya le pasaría la voz a nuestro compañero Marco. Genial, gracias Raúl. Entonces la declaración de quiebre es el momento de la decisión. La declaración de quiebre es el momento donde, habiendo reconocido la verdad del Eterno y tu realidad actual, tomas acción con una declaración desde la verdad, con determinación y con compromiso para realizar este cambio en tu vida. No solo es una declaración positiva, es un compromiso consciente de romper con lo viejo, el sistema, y abrazar con el viejo sistema y abrazar la libertad en Yeshua. Es una determinación a obedecer y cumplir con el propósito a pesar de la realidad visible. El cierre de la brecha y la intervención eterna, lo que debemos hacer como hijos y ministros es, bueno, al parecer muy poco, es obedecer. Al obedecer se legaliza la intervención divina. En este momento se establece una transformación de conciencia profunda y se activa lo sobrenatural en tu entorno para restaurar, bueno, te restaura, te ubica y redefine conforme al diseño original, que es Teshuvah. Esto se da cuando hay tres pasos. Uno, reconocimiento de la necesidad, de realidad. Dos, determinación y compromiso real de cambio. Y tres, acción en fe y obediencia. Y ahora, como siempre suelo decirlo, de la visión a la acción, a título personal, como yo estas dos láminas lo aplicaría, y aquí os abro mi corazón. Y os explico lo más importante que he comprendido es que las declaraciones de quiebre no suceden de golpe, sino que van progresivamente paso a paso. Aunque uno confiese un quiebre en un área de su vida, el verdadero cambio se va manifestando con el tiempo, a medida que vamos obedeciendo y que damos pasos guiados por Dios. Y algo más, no se trata de una sola declaración. A lo largo del camino, Dios te va mostrando diferentes, bueno, a nosotros nos fue mostrando diferentes áreas en las que necesitábamos hacer un nuevo quiebre. Y en cada una de esas revelaciones viene en el momento justo. En nuestro caso, el primer gran quiebre fue en el 2018. En ese año decidimos nosotros alinearnos completamente con Él. Nos rendimos, dejamos de hacer las cosas que bueno, hacíamos cosas por nuestra cuenta y decidimos servir solo desde el propósito por el cual Dios nos había llamado. En ese momento aún formábamos parte de una iglesia local y nuestro enfoque estaba en servir en la comunidad que nos rodeaba en todo lo que podamos ayudar. Pero aún con una buena intención, nosotros nos dimos cuenta que eso no solo bastaba con hacer buenas obras. De hecho, esa fue nuestra declaración de quiebre en el 2018, que no haremos nada, por bueno que parezca, si eso implica usurpar el lugar de alguien más en el cuerpo de Cristo. Comprendimos que lo bueno puede ser enemigo de lo correcto y elegimos hacer solo obras correctas, aquellas que Dios específicamente nos había encomendado a nosotros. Desde entonces ha ido a más, ha sido un proceso. Hemos ido madurando como familia, como pareja y también como socios. Dios nos ha dado nuevas estrategias claras y hemos aprendido a distinguir en el principio. Un segundo, ok. En el principio, y entendíamos que teníamos principios, bueno,
si vamos a las raíces, teníamos el sistema de Babilonia, que muchas veces habíamos adoptado sin darnos cuenta. Hemos cogido mañas o conocimiento al estar inmersos en, bueno, estudios reglados, hacer los másters, estar en grupos de manera activa en grupos empresariales, estar en eventos de negocios, tener coaches, como diría Jorge Porras, en este caso coaches desfasados del diseño y libros de escala de negocio, etcétera. Entonces, con todo este conocimiento que nosotros queríamos como avanzar, 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 nos dimos cuenta que habíamos, todo lo que estábamos creando estaba contaminado. Entonces, ahí, en ese momento llegó un nuevo quiebre, una declaración de quiebre que llegó a finales del 2023, y Dios nos mostró que era hora de arrancar de raíz todo aquello que habíamos construido desde el conocimiento humano, incluso en el ámbito de los negocios. En 2024 fue el que él nos fue enseñando a cómo hacerlo, a ir quitando lo que habíamos impregnado en nuestras capacitaciones. Y solo hasta ahora, en 2025, hemos logrado plasmarlo por completo, como familia, como empresa y como comunidad en Cristo. De hecho, hace un par de horas hemos lanzado nuestra nueva website, visionandbusiness.io, con un nuevo lenguaje, una nueva entidad, y después de haber arrancado, derivado y derrocado, para ahora poder plantar, construir y reconstruir, pero esta vez desde el reino y para el reino. Así que lo que hoy acabo de compartir es parte de nuestra historia y cómo nosotros hemos aplicado esta declaración de quiebre y cierre de la brecha, pero no solo se trata de nosotros, se trata de vosotros, de lo que Dios quiere construir con vosotros, con vuestra vida, vuestras empresas, vuestras profesiones o vuestra influencia. No porque, bueno, no fuisteis llamados a solo prosperar, sino a transformar. Y eso empieza con una decisión, con un quiebre, con ese momento que dices que ya no más desde mi fuerza, desde hoy, solo desde su diseño. Y es algo que yo constantemente con mis profesores nos decíamos, no temas al proceso, no temas a soltar lo que ya no encaja, porque todo lo que se arranca desde la obediencia, Dios lo reemplaza con algo eterno. Y cuando alineas tu vida, tu visión y tu negocio al reino, no solo prosperas tú, sino que se activa el cielo sobre todo tu entorno. Así que si estás en este punto de tensión entre lo que sabes y lo que Dios te está revelando, hazlo. Amén. Amén. Nosotros como grupo, y me gusta mucho como lo plantea Marco, de que es algo progresivo, porque realmente uno está transicionando constantemente de un paradigma obsoleto del sistema del mundo a uno que el Padre te quiere revelar. Y constantemente estamos en una transición, constantemente el Padre nos está demandando que soltemos algo y está ese brinco, ¿no? Generalmente en esa transición el Padre te demanda, suelta el trabajo, pero tú no ves lo siguiente. Entonces hay una incertidumbre que genera un temor y ahí donde está la obediencia al Padre, ¿no? Ahí donde está la obediencia, esa fe emuná, donde nosotros creemos que Él va a sostenernos y que efectivamente nos sostiene, que está allí, que nos ha enviado, que nos ha encomendado, que nos ha capacitado. Nosotros como grupo queremos dejar tres accionables, así como un pequeño llamado a la acción, de manera que podamos hacer carne esta información y sea sabiduría, ¿no? La sabiduría es esa revelación, ese conocimiento aplicado. Lo primero que queremos es que hagan una lista donde escriban las condiciones y características de su realidad actual, a nivel personal, a nivel de ministerio, cómo están, cuál es esa realidad actual. Y del lado derecho van a confrontar o van a juzgar cada uno de esos puntos con lo que dice la verdad del Padre. ¿Ok? Eso les va a ayudar a identificar su brecha. Por ejemplo, el hermano de la profeta, se me olvidó el nombre, Alfred Santamaría, no, Alfred es el otro. Ay, David, David. David Santamaría. David, él es un autor. El padre dice que él es un autor, pero en la realidad actual él no ve que es un autor. Entonces, coloquemos eso, ¿no? O sea, mi realidad actual es que estoy trabajando en operaciones y el padre me dice que yo soy un autor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para comenzar a hacer esa transición y a cortar esa brecha? No, tengo que empezar a escribir, tengo que empezar a declarar que soy un autor, etcétera. Con respecto al punto de observación, tenemos una asignación que es escribir en una pequeña tarjeta. Traten de doblar una hoja de manera que tengan dos lados y en un lado coloquen la palabra problema o pueden colocar realidad actual y del otro lado van a colocar la palabra solución o verdad eterna. Lleven esta tarjetita en el bolsillo de manera que en medio de una circunstancia saquen la tarjeta, se están quejando, ¿cierto? En ese momento y ven que están viendo desde el problema
intencionalmente cambien y traten de verlo desde la solución, ¿ok? O, bueno, esta es la realidad actual, bueno, vamos a tratar de ver esto desde la verdad eterna, la verdad del Padre. Es algo que va a tangibilizar mucho y va a ser muy intencional el con qué lente están viendo. Un lente desde la solución, desde la eternidad, o desde la queja, desde el problema, desde la orfandad, etcétera. Y el tercero es, bueno, que identifiquen un punto clave de su ministerio o de su vida que no esté ajustada a la verdad del Padre y que escriban y proclamen una declaración conforme a lo que el Padre les está diciendo, conforme a la visión que el Padre les ha dado, que derribe esa realidad actual y esto les va a brindar a ustedes determinación, ¿no? Y también va a acusar a esa realidad ilegal que está actual en tu vida, actualmente en tu vida y que se establezca, se manifieste la realidad del Padre. Entonces, obviamente luego vamos a tomar acción y yo sé que los indicadores y todos los puntos que vamos a ver más adelante nos van a servir de mucho, pero queríamos dejarles estos tres accionables de manera que ustedes asuman responsabilidad sobre su proceso. ¿Ok? Esa brecha no se va a cortar por asistir a las clases, hay que tomar acción, hay que determinarse, hay que hacer un compromiso y obedecer, creerle al Padre. Para cerrar, y usando esa palabra de que ustedes son los que están al volante en este momento, ¿no? Ustedes son los que tienen que hacer esa lista, los que tienen que hacer esa declaración de quiebre. Quiero mostrarle un video de una amiga que es un poquito antiguo, de hace como 2 años. De ninguna forma yo respaldo el manejar y grabar, pero quiero que vean, y esto es de Ruta 21, cómo al volante ella Ok. aceleró. Quiero que vean, por favor. ¿Estás listo para transitar una ruta que te llene de sabiduría e inteligencia? ¿Estás listo para transitar una ruta que te haga llevar fruto todos los meses del año? ¿Estás listo para vivir una ruta que te haga pasar del conocimiento a la práctica y vivir realmente lo que el Señor establece? ¿Estás listo para esto? Porque si estás listo, te esperamos mañana sábado 31 de octubre a las 9 de la mañana por el canal de YouTube. El Señor ha preparado una ruta que se llama Ruta 21, a donde vamos a crecer en sabiduría todos juntos y donde el Señor nos va a llevar a vivir a plenitud quienes somos, lo que tenemos en nuestro Mesías. Así que prepárate, pasa la voz y transitemos juntos a Ruta 21. Vieron cómo pegó la chola al final, ¿no? Me encantó, porque ella estaba determinada a cerrar esa brecha. Y yo tomé esa palabra para mí, y para mí Ruta 21, despertar, resplandece, es un mismo movimiento. ¿Quieres vivir esa vida? Depende de ti, tú estás al volante, toma acción. Entonces con eso quería cerrar, agradezco a mi equipo que me honra ser parte de este grupo y bueno, muchas gracias. Excelente. Aprovecho para decir que yo no era la que estaba grabando, tenía un equipo. Excelente, excelente. Creo que lo que han traído, a ver, quiero que hagan sus comentarios, por favor, en el chat acerca de lo que han visto y me gustaría y los invito al equipo, Moisés, que puedan tener con estos 3 ejercicios que ustedes pusieron, los invito a que puedan hacer tal vez esta semana un encuentro con todos los estudiantes como una asesoría en ese sentido y puedan compartir estos ejercicios. Haga su lista, que entre otras cosas yo iba aparte a compartir ahora mismo y en el próximo video lo voy a dejar un poquito más oficial, pero me pareció maravilloso. ¿Hay alguien que quiera aportar su observación acerca de lo que este grupo ha traído acerca de la brecha o alguna pregunta que haya acerca de la observación de la brecha y la declaración de quiebre? Este es el momento para hacer sus preguntas. A ver, Hilda, no sé si es pregunta o es algún comentario. Cuéntanos. Para ver, ¿puedes prender micrófono, Hilda? Ya, Ahora ya, sí. buenas tardes, bendiciones. Bueno, me pareció excelente, sin palabras, realmente me identifiqué muchísimo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok, es que me identifiqué demasiado con ellos porque me di cuenta que realmente en nuestra vida hay muchas etapas donde tenemos que hacer esta declaración de quiebre. En mi vida personal la he hecho varias veces y la primera fue en el 2017, cuando yo empecé a escuchar este pasaje de la palabra que decía que el que cree en el Señor, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y yo era una persona que estaba sumida en el sistema religioso, en un activismo, haciendo 11.000 cosas
pero sentía un gran vacío como esa mujer samaritana, una sed interna que nunca se me llenaba. Y entonces ahí yo empecé a decirle a mi papá, yo decía, Señor, pero esta es tu palabra y yo trato de servirte, yo hago muchas cosas, pero ¿por qué siempre tengo este vacío? Y empecé en ese proceso a buscar mi propósito de vida. El Señor me llevó a entender que yo no estaba cumpliendo mi propósito y empecé a comprar literatura del propósito de vida y pasé varios años leyendo hasta que llegué al redil y encontré el entrenamiento, cómo encontrar tu propósito de vida. Y entonces ahí encontré mi propósito de vida y quiero decirles que a partir de ahí mi vida cambió totalmente. Ya yo no me siento con ese hueco, con ese vacío. Yo sé cuál es mi propósito y lo estoy cumpliendo y al cumplirlo entonces todo mi ser camina en ese propósito y yo me siento una persona plena, feliz y realizada. Pero Excelente. en cada momento va a haber, van a haber estos quiebres y ahorita estoy atravesando por otro, porque Ok. he visto cosas, ¿verdad?, que me han impactado, que han sucedido y he visto como la palabra de Dios dice que al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y veo eso a mi alrededor. Y entonces ahora estoy en ese proceso también de quiebre, hablando con mi padre y que él me revele qué puedo hacer yo ante esta realidad que estoy viendo aquí a mi Mm. alrededor. Eso sería lo que quería. Fíjense, ¿saben cuándo se abre y cuándo tenemos una brecha? Cuando hemos interrumpido el compromiso. Y una declaración de quiebre se hace cuando nos damos cuenta y podemos ver, oh, yo quebré o interrumpí el compromiso que tenía. Cuando haces un compromiso con una visión o con una misión e interrumpes ese compromiso por la razón que sea, puede ser por la realidad, porque te enfermaste, porque no entendiste, porque se endureció el corazón, porque hay circunstancias difíciles y el compromiso se ha interrumpido y tú lo logras aceptar y ver, oh, quebranté, interrumpí mi compromiso y retomas tu compromiso porque lo vas a rediseñar, porque los compromisos se pueden rediseñar. Y muchas veces, obviamente, hicimos compromisos desde un punto de observación y dijimos, voy a hacer esto, me voy a comprometer con esto. Y cuando enfrentamos la realidad, nos damos cuenta que ese compromiso no lo podemos sostener. Y muchas veces el compromiso, Hilda, lo que hacemos es rediseñarlo. Puedes rediseñar ese compromiso, porque ahora tienes un punto de observación mucho más amplio que te puede llevar a decir, ok, esto es lo que verdaderamente yo puedo hacer. Muchas veces somos ambiciosos en la capacidad de respuesta que tenemos, es decir, en la capacidad o en la responsabilidad que asumimos. Y muchas veces interrumpimos ese compromiso o no podemos asumir responsabilidad porque no estábamos preparados para ello. Y a veces nos damos cuenta, como decía Moisés, en el camino, y qué podemos, qué no podemos, y por eso los compromisos se pueden rediseñar. Y tal vez estás en un momento, Hilda, donde te has dado cuenta, tal vez interrumpido mi compromiso, vamos entonces a qué? A rediseñarlo. Y el hecho de tomar la decisión de rediseñarlo, de planificar una acción, de comprometerte nuevamente, tal vez con un compromiso rediseñado, es lo que te va a permitir seguir adelante en el cierre de la brecha y que te conviertas en la mujer que Dios ha profetizado de ti. Excelente. Gracias por compartir eso, Hilda. Vamos con David Santamaría, que vi su manito levantada también. ¿Cómo Ujú. está? Bien, bien. Sí, mi comentario al respecto es haciendo un paralelo con la misión de Cristo Jesús, que él sabía, él no tenía ninguna duda de lo que iba a hacer cuando llegó aquí al reino de la tierra. Él tuvo personas que quisieron interferir en su misión y tal vez algunos a propósito, pero realmente hasta los mismos apóstoles desconocían su verdadera misión. Ellos se vinieron a dar cuenta de que él era el verdadero Mesías sobre el final de su misión, de antes de morir. Y si vemos claramente cuando Pedro le dice a él, después de que le habla
de que él va a morir, porque él les explica de que él va a morir a resucitar al tercer día. Entonces él empieza ya a explicar a ellos el plan. Y entonces él le dice, bueno, pero tú te puedes salvar, ¿no? Y entonces, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Entonces, de la misma manera, así como decía Pau, que decía que muchas veces nosotros rompemos temporalmente nuestra misión, nuestro El propósito, compromiso. el compromiso. En el caso de Cristo Jesús, como Él estaba determinado y Él sabía lo que iba a hacer, el compromiso iba a ser roto externamente, o sea, venía de afuera y muchas veces nos puede pasar a nosotros eso, que nosotros tenemos la certeza de lo que queremos, pero de pronto vienen las trabas, las cosas que nosotros tenemos que reenderezar y clamarle al Señor para que podamos seguir avante a lo que tenemos diseñado. Entonces, traigo este pues, versículo de lo que le pasó a Cristo, y lo mismo le pasó cuando eh, eh, Judas Iscariote lo vendió y lo entregó, pero él no se daba cuenta de que realmente él estaba cumpliendo la palabra de Dios, de que él iba a ser entregado, iba a ser crucificado, y ni el mismo Satanás sabía del verdadero propósito de Cristo. Entonces, el punto en sí es de que nosotros en el punto de quiebre puede ser tanto interno como externo. Si es interno, nosotros mismos de pronto caemos en alguna cosa que nosotros fallamos o no hicimos como era y lo reenderezamos y seguimos, o puede ser externo, donde muchas veces nosotros tenemos que estar vigilantes para saber cuál es la verdadera misión y que nosotros podemos seguir adelante. Me encantó cuando Mo eh, me dijo, básicamente me dijo, tú no te has dado cuenta que tú puedes escribir, pero proponte. Entonces, yo sé que yo puedo escribir y yo lo sé, y yo sé que tendré el momento oportuno para hacerlo. Entonces, pero yo no puedo dejar nada externo que me interrumpa lo que yo quiero hacer. Ese es lo que quería decir. Excelente. Yo creo que algo muy poderoso. Fíjate que, ¿cuál es la brecha para poderlo resumir? Ya te doy la palabra, Lucy. La brecha es cuando tú estás ante lo que Dios ha dicho que eres, que tienes y puedes, pero tú miras tu realidad y esa realidad no se parece a lo que Dios ha dicho de ti. Por ejemplo, nosotros somos ciudadanos del reino, somos gobernantes, somos sacerdotes, somos hijos amados, y el Señor nos ha dicho, no tienes que vivir afanado, porque todo te lo suplo, porque el Señor te sanó, porque el Señor te liberó, porque el Señor pagó el precio por ti, te justificó. Todo lo que la verdad de Dios dice que Yeshua hizo por eso, por nosotros. Estamos y conocemos la parte legal de la redención en nuestras vidas. Pero cuando revisamos nuestra parte vivencial, es decir, nuestra realidad, a veces lo que menos sentimos es que somos hijos, sacerdotes y gobernantes, estamos enfermos, tenemos deuda, tal vez tenemos ansiedad, estamos depresivos, y tú te das cuenta, oye, pero esta persona que habla la Biblia, que soy, tengo y puedo, no se parece a la Paola que hoy está viviendo, que tengo este y este y este y este rollo, y lo que menos me siento es sacerdote, y lo que menos me siento es gobernante. Pero ahí es donde entra, y la observación en la brecha es, como decía Moisés y el equipo, Marcos, es poder tener esa observación y decir, ok, ¿a dónde estoy? Esta es la verdad y esta es mi realidad. Y cuando observo es para poder hacer un diferenciador. ¿Qué de lo que yo estoy viviendo realmente es la verdad del Padre? Porque todo aquello que no sea la verdad, como decía David, puede ser cambiado, puede ser modificado, puede ser alterado y puede ser sustituido. Es decir, que yo puedo llegar a vivir la verdad del Padre. Pero para vivir esa verdad, no solamente debo observar la brecha, la observación es el primer paso, pero ahí es donde entra algo muy importante. Para poder cerrar esa brecha, yo tengo que hacer dos cosas, principalmente.
Y me encantó lo que ustedes lo dijeron, porque lo dijeron, pero no sé cuántos lo captaron, pero eso me impactó muchísimo de la declaración que ustedes hicieron. Y es que tenemos que poder observarnos desde la eternidad. ¿Desde a dónde estás observando? Porque si yo me veo y me observo desde mi realidad, jamás podré cerrar la brecha. Tengo que ponerme desde la perspectiva, observar de la eternidad es verme y pedir la observación del Padre. Señor, ¿cómo tú me ves? ¿Cómo tú me observas? ¿Qué es lo que dicen las escrituras de mí? Que puedo, que tengo. Cuando mi observación, mis lentes, como ellos ponían en la imagen, son los lentes del reino, entonces yo puedo decir, oh, ya tengo un oriente, tengo un punto de llegada. Y ahí es donde puedo hacer una declaración de quiebre. ¿Cuál es la declaración de quiebre? Uno, cuando yo puedo identificar cuál es la acción o la decisión o el compromiso o la determinación que debo tomar para cerrar esa brecha, porque esa brecha no la va a cerrar Dios. La brecha la tienes que cerrar tú. ¿Cómo cierro la brecha? Acciones determinadas, decisiones que debo tomar, compromisos que debo asumir, determinaciones. Es decir, cuando yo digo, esta realidad en la que yo estoy, por ejemplo, yo estoy en deudas, estoy endeudado, empobrecido. Pero la escritura me dice, la verdad de Dios dice que Él pagó el precio para que yo pudiese ser libre financieramente, para que yo no fuera pobre, sino para que pudiésemos ser ricos. Y bueno, esa es la implicación de qué es ser rico, es tener la provisión para el cumplimiento de un propósito. Entonces yo digo que mi realidad es que estoy pobre y endeudado, pero la verdad del Padre es que Él me hizo libre para yo poder salir de la pobreza. Ok, ¿qué decisiones, qué acciones, qué compromiso o qué determinaciones debo tomar para que esa brecha se cierre? Cuando yo soy capaz de ver cuáles son esas decisiones y puedo hacerle la declaración, ok, ¿a dónde estoy y qué necesito? Ahí empiezas a transicionar, porque se empieza a cerrar la brecha entre lo que eres hoy y lo que el Señor ha declarado que eres. Moy, te voy a dar la palabra a ti para que me imagino que vas a dar un aporte con respecto a esto. Complementar. Sí. Que veía la declaración de quiebre como el hijo pródigo, ¿no? Que dijo, ¿hasta cuándo esto? Yo voy a regresar a mi casa, a la casa de mi padre, y fue restaurado, hizo Teshuvá. Entonces veo a David, Santa María, y la declaración de quiebre de David puede ser, yo soy autor, yo voy a comenzar a escribir, voy a determinar una hora a la semana y tomo acción en esa línea, ¿no? O sea, reconozco lo que el Padre está diciendo de mí, la visión que me está dando y tomo acción, meto los pies como en el agua, comienzo a determinarme, ¿no? El compromiso. Exacto, porque no es solamente declarar soy un autor, sino el cuándo vas a escribir, qué voy a escribir, buscarme un asesor, cuáles son los compromisos que estoy adquiriendo para que esa visión o esa misión que Dios me ha dado pueda tener cumplimiento. Ok, ahora sí, vamos a pasar, gracias, Moy. Estaba con la manito levantada, creo que Lucy. Lucy, cuéntame. Buenas noches. Bueno, referente a lo que explicaron los hermanos, excelente tema, como todo lo que están dando. Y justamente hoy el Padre me daba una palabra en 2 Corintios 8:10, donde dice que Pablo le da un consejo y dice, sería bueno que complete lo que comenzaron hace un año. Y muchas veces tenemos que cerrar esa brecha de lo que el Padre Celestial nos ha dado, y esto me termina de cerrar y de confirmar decisiones a tomar, ¿no? Donde es un tema donde Pablo le dice a los corintios, ¿no? Es necesario que completen lo que comenzaron hace un año. Fueron los primeros en dar, en comenzar, pero hubo algo que los frenó. Entonces ahora deberían terminar lo que comenzaron. Creo que muchas veces mientras transicionamos en lo que el Padre nos da, la visión la tenemos y la tenemos clara cuál es, pero muchas veces para poder dar y llevar a cabo la misión que el Padre nos da a cada uno de nosotros, hay que cerrar brechas y tenemos que terminar lo que el Padre un día nos puso en nuestro corazón. ¿Sí? Y muchas veces en mi caso me tocó salir de un sistema de Babilonia.
un sistema eclesiástico de error donde el Padre me dijo, no es esto lo que yo quiero. Y tuve que tomar decisiones y tuve que cerrar una brecha donde no impartí más la enseñanza que me estaban dando. Pero sí me incursioné a lo que es resplandece, sí me reincursioné a instruirme en el verdadero reino, en la verdadera palabra. Pero tuve que cerrar y tuve que mirar con ojos, con lentes espirituales. Y estoy pasando por un montón de transiciones, un montón de latigazos que vienen de todos lados, porque tengo un territorio donde nunca se habló el diseño de Dios. Jamás se habló, siempre fue religión. Y bueno, el Padre me daba hace un tiempo la palabra que usted, profeta, había dado en Jeremías 1:10. Esa fue mi palabra. En el territorio donde yo estoy tenía que derribar, derrocar, destruir, desarraigar, pero también iba a ser el momento donde tengo que edificar y plantar, y es el verdadero diseño del Padre. Pero para eso es tiempo de terminar lo que empezamos hace un tiempo atrás, que el Padre puso en nuestro interior, que es todo para Él, ¿no? Y bueno, debemos mirar desde la eternidad, verdaderamente qué es lo que el Padre me dio, qué recursos tengo para poder ejecutar y accionar en la misión que Él me dio, quién soy. Cuando tengo claro mi identidad, no hay nada que me frene, pero tengo que mirar con ojos del cielo, saber que soy un sacerdote, como decía Marco, ¿no? Él encontró su identidad, que Él es el sacerdote de su hogar. ¿Sí? Y que en eso tienen que incursionar, saber cuál es la herramienta que me dio y cerrar. Es tiempo de cerrar esa brecha de decisiones que no nos dejan terminar de accionar en nuestra misión. Es poderoso. Fíjate que pudiésemos entonces, si alguien les pregunta, ¿qué es transicionar? Es cerrar las brechas a través de Amén. declaraciones de quiebres. ¿Qué es transicionar? Cerrar brechas a través de Amén. declaraciones de quiebre. Eso es transicionar. Cuando me doy cuenta, oye, esto que estoy viviendo no se parece a lo que el Padre ha dicho. Estoy viviendo en un sistema religioso, estoy siendo un religioso, estoy siendo un esclavo, me estoy comportando como un huérfano, pero voy a vivir como un hijo, voy a transicionar a vivir la vida del reino. Ahora, ¿qué tengo que hacer para cerrar esa brecha? ¿Con qué me tengo que comprometer? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué compromisos debo adquirir? Cuando yo soy consciente y lo puedo declarar, entonces comienza el cerrarse la brecha. Excelente, Lucy. Excelente. Vamos entonces ahora con Miriam Rocío. Algo que me llamaba la atención de la enseñanza que estaban dando el grupo era acerca de las experiencias de la niñez marcan también la determinación del cambio. Y eso me ha afectado a mí directamente porque yo me determiné desde muy pequeña a salir de la condición en que vivían mis padres para, para prepararme para estudiar la universidad. En mi familia de 6 hermanos, la única que terminó una carrera profesional fui yo. Sin embargo, no lo digo como para llenarme de ego, sino lo digo porque yo me determiné que no iba a ser una persona como estaban viviendo mis padres en esclavitud. Y de ahí me empecé a determinar también a prepararme. Cuando conocí a los 18 años, me compartieron la palabra, tuve ese encuentro con el Señor y siempre pareciera como si el enemigo quisiera ponerle a uno trampas, como un paralelo para que uno no avanzara, para que uno se quedara mirando el problema o la dificultad. Entonces, como decía la hermana Hilda también, hay varios puntos de quiebre durante el caminar con Dios. Y el Señor me llevaba al libro de Proverbios 24:16, donde dice que el justo puede caer hasta 7 veces, pero se levanta. Entonces, lo que yo puedo de pronto aportar es que no se trata de quedarse uno en el momento de que se cayó. El punto es, como decía aquí la profeta Paola, es cuando usted tiene claro, es volverse a levantar y antes más fortalecido y antes más determinado de que esto es una leve tribulación momentánea. Llámese como se llame la dificultad, el problema, la confrontación, porque uno tiene ataques de todas partes, tanto en lo secular, con la familia, como dentro de la congregación o como dentro de uno mismo para crecer y para dejar esa vieja naturaleza.
Entonces, siempre me determiné y yo tuve muchos puntos de quiebre, pero llegó un momento inclusive que ni siquiera sabía que iba a tener una congregación a cargo. Y el Señor me fue mostrando y me fue mostrando el camino. Y sigo en ese proceso. Y felicito a David por lo que tiene ese ánimo de escribir. Estoy en las mismas y sé que el Señor me va a dar la dirección para escribir ese libro y ya me dio el nombre. Entonces, yo considero que todas estas cosas que nosotros estamos aportando aquí no es solamente una preparación que Dios nos está dando, sino que nos estamos mirando también hacia atrás de cómo hemos crecido, cómo hemos podido superar y cómo podemos aportarle quizás a las personas que todavía no han encontrado el camino. No me considero que me sé mucho. Soy una, como dice, soy una pequeña dentro de la gran manada que Dios tiene. Pero ahí vamos y el compromiso es no quedarnos en la mitad del camino, sino avanzar. Mi Avanzar compromiso. y comprometernos y obedecer y estar dispuestos, porque eso también depende de la disposición que cada uno tenga. Gracias. Poderoso, poderoso. Fíjate que hay algo muy importante y que muchas cosas de las que nos detienen, y yo quiero que ustedes lleven esto a lo que están viviendo hoy, en este proceso de transición. ¿Cuál es la brecha que tienes? Tienes que identificarla. Por eso el ejercicio que trajo el equipo es muy importante que lo puedan hacer y por favor invito a que estén en este conversatorio esta semana y en esta asesoría donde puedan hacer esta observación. ¿En qué área? ¿Cuál es la brecha que tengo abierto? Tal vez tengo varias, pero ¿cuál es la que observas hoy? Y una de las cosas que te puede impedir es la forma en la que observas, como le estaba diciendo. Observo de la eternidad o voy a estar interrumpida mi observación, puede estar nublada por causa de mi biología. Bueno, yo no hago esto porque a mí me pasó. Cuando estaba jovencita y comencé el ministerio, yo me decía, wow, siendo pastora, yo era muy joven y soy mujer en medio de un ámbito donde eran todos hombres y más en Maracaibo, machistas. Y para mí mi biología de ser mujer, de ser joven en ese momento, era algo que no me permitía cumplir mi misión, por lo menos desde mi observación, porque me veía desde mi biología. Tú te puedes ver desde tu historia. Bueno, yo no puedo porque mi abuelo fue pobre, porque mi papá fue pobre, porque mis bisabuelos son pobres, entonces yo también voy a ser pobre toda la vida. Tu historia muchas veces te marca. ¿Cuál es la historia que tú has vivido? Eso no puede determinar tu misión y el cierre de la brecha. Tal vez tú dices, bueno, es mi cultura, la cultura que heredaste, la cultura que te enseñaste, la cultura en la que has vivido. Todo eso pueden ser limitantes en tu observación, pueden nublarte tu observación y quedarte sin cerrar la brecha. O, como decía el equipo de Moisés, mirar desde la eternidad. Ok, independientemente de mi biología, independientemente de mi cultura, independientemente de mi realidad, independientemente de la cultura donde yo nací, ¿qué dice mi Padre Celestial? ¿Qué se ha dicho de mí en el reino? ¿Qué dijo Yeshua? Y me gustó mucho porque recordaban que transicionar es recordar quiénes somos desde la eternidad. Transicionar es recordar quiénes somos desde la eternidad. Es vamos a ver lo que dice aquí Diana, dice, a ver, Diana Corín decía por aquí abajo, es vender mi historia de víctima a la Rosa Guadalupe y avanzar. Exactamente. Quiten esa historia de terror y vamos a cambiarla por la verdad del Padre Celestial. Espero que este video y la clase de hoy te haya bendecido grandemente, que te ayude a hacer este cierre de brecha a través de tu declaración de quiebre. Nos vamos a ver en el próximo video para ir profundizando mucho más este tema.